Bueno, buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos los colegas que se han conectado y que se están conectando a este taller virtual, en donde vamos a hablar de las nuevas herramientas hipolipemiantes, los inhibidores de la PCSK9. Mi nombre es Walter Mason, soy cardiólogo del servicio. Me acompañan hoy, por suerte, para este taller, el doctor Arturo Cajide y el doctor Daniel Siniaki, ambos cardiólogos también del servicio. Y juntos vamos a desarrollar, como les decía, algunos temas relacionados con los inhibidores de PCSK9, estas nuevas herramientas hipolipemiantes. Agradecemos al laboratorio Amgen por el apoyo y el auspicio de este espacio. Y les cuento que pueden hacer preguntas durante toda esta hora, durante las presentaciones, inclusive a través del chat, y nosotros al final de las presentaciones vamos a tratar entre todos de responderlas. Como les decía, bueno, tenemos 3 presentaciones. Yo voy a empezar a hablar un poquito sobre las generalidades de estos nuevos fármacos. Después le vamos a pedir a Daniel que nos hable un poquito sobre el impacto cardiovascular. Y finalmente a Arturo le vamos a pedir, como siempre, que nos integre un poquito todos los conceptos y que nos haga un poquito reflexionar. Así que podemos comenzar con la primera presentación. Gracias. Bueno, les decía que vamos a hablar un poquito sobre las generalidades de estas nuevas drogas. Entonces, lo único que se pregunta uno es, bueno, ¿cómo actúan? Porque estamos acostumbrados, por lo menos acá en cardiología, habitualmente a tener drogas de uso oral, ¿verdad? Fármacos que se administran en vía oral. Bueno, estos son una cosa totalmente distinta. Son fármacos que se aplican en forma subcutánea, que se dan cada 15 días o cada 30 días. O sea, un poco vinieron a revolucionar la cardiología y el tratamiento de los lípidos. Hasta hace no mucho teníamos el concepto de que para limpiar, entre comillas, el colesterol LDL de la sangre había 2 actores fundamentales en este escenario, que era obviamente la partícula de LDL y el receptor de LDL a nivel hepático. Aprendimos hace no mucho tiempo que en realidad hay un tercer actor en este escenario, que es la proteína denominada PCSK9, que también la sintetiza la célula hepática, y que cuando actúa a nivel extracelular interactúa con estos 2 actores que era la lipoproteína LDL y el receptor correspondiente. Vamos a verlo un poco en forma animado. Como les decía, esta proteína, la PCSK9 a nivel extracelular, se une en condiciones habituales al receptor de LDL y a la partícula de LDL. ¿Qué sucede en presencia de la PCSK9 en el complejo? Bueno, luego de la endocitosis de todo el complejo, lo que pasa es que se degrada todo el complejo. Se degrada, obviamente, el LDL, que es algo deseable, pero lo que tenemos en contra es que se termina degradando también el receptor de LDL. ¿Qué sucede cuando yo bloqueo esa proteína, la PCSK9, por ejemplo, con un anticuerpo monoclonal? Bueno, el complejo LDL y receptor se une igualmente, se produce igualmente la endocitosis, pero a diferencia de lo que sucedía antes, en ausencia de la PCSK9, porque ahora está bloqueada por el anticuerpo monoclonal, la diferencia es que se degrada el LDL, y eso está bien, pero a diferencia de lo que pasaba antes, el receptor de LDL se recicla, no se degrada, se vuelve a utilizar. Es decir, con un mismo receptor de LDL puedo varias veces poder sacar partículas de LDL de la sangre, y eso claramente termina siendo una respuesta eficaz para la reducción lipídica. Ahora, ¿cuánto es esa eficacia lipídica? ¿De qué estamos hablando? ¿Cómo impactan los lípidos estas drogas? Bueno, ustedes saben que hubo grandes programas con inhibidores de PCSK9 en estos últimos años: el programa Proficio con Evolocumab, el programa Odyssey con el Alirocumab y el programa Spire con el Bococizumab. De estos 3 programas quedaron solamente 2. El Spire con el Bococizumab se ha caído, y esto fue básicamente porque ese anticuerpo monoclonal no era 100% humano, sino que era un anticuerpo humanizado, y por lo tanto generaba autoanticuerpos. O sea, el cuerpo generaba anticuerpos contra el anticuerpo y por lo tanto lo iba destruyendo, y su eficacia lipídica con el tiempo iba cayendo. Así que ese programa se ha discontinuado y nos quedamos con los 2 grandes programas, con las 2 grandes drogas, que es el Evolocumab y el Alirocumab, que, repito, son anticuerpos 100% humanos que no generan autoanticuerpos, y por lo tanto la eficacia no decae con el correr del tiempo.
Les muestro, por ejemplo, el programa Proficio. Fíjense la cantidad de estudios que se han desarrollado en este contexto, en este programa. Se han hecho en pacientes con enfermedad cardiovascular previa, en pacientes con hipercolesterolemia familiar, estudios para evaluar regresión de ateroma, estudios para evaluar intolerantes, etcétera, etcétera, etcétera. Les muestro algunos ejemplos del programa Proficio. Fíjense, van a ver 3 líneas. A la izquierda, por ejemplo, con la dosis de cada 15 días del fármaco de 140 miligramos. La línea azul es el placebo, la línea roja el ezetimibe, que baja alrededor del 20% el nivel del LDL, y fíjense que con los inhibidores de PCSK9, en este caso con el evorokimab, se logran reducciones de hasta el 60% en el nivel del LDL. Y esto se refleja casi igual en el gráfico de la derecha cuando se utilizan dosis mensuales del anticuerpo monoclonal. Lo mismo podemos ver, por ejemplo, en el programa Odyssey, este resumen de 5 estudios, fíjense, pero la otra forma de expresar el problema, es decir, no en cuánto baja el colesterol, sino cuántos pacientes entran en meta. En este caso, una meta de 70 miligramos por decilitro, fíjese que casi el 72% de los pacientes con antecedentes de enfermedad cardiovascular lograban una meta de menos de 70 en comparación a el 5% que recibía placebo. O sea que claramente la eficacia es muy importante. Lo mismo podemos ver con los pacientes que tienen hipercolesterolemia familiar, que como ustedes saben, manejan niveles de LDL muy altos y suelen tener una respuesta más pobre a los fármacos hipolipemiantes. Por lo tanto, que logren alcanzar el objetivo terapéutico suele ser difícil en la clínica habitual. Bueno, fíjense este estudio que con ambas dosis, entre el 60 y el 70% de los pacientes, insisto, con el uso del anticuerpo monoclonal en comparación al placebo, alcanzaron la meta o el objetivo de LDL propuesto para esta población. Yo les diría que en síntesis, si el ezetimibe puede bajar entre un 18 y un 20% el nivel de LDL y las estatinas entre un 35 y un 50, dependiendo qué estatinas y qué dosis usen, este tipo de fármacos, los inhibidores de PCSK9, pueden bajar entre un 55 y un 65% en el nivel de LDL. Pero también pueden bajar otras partículas lipídicas, pueden bajar hasta un 50% la ApoB, alrededor de un 25, un 30% los niveles de LPA, tiene una reducción un poco marginal sobre los triglicéridos de alrededor de un 15% y un aumento también marginal del colesterol HDL. Estudios de escenarios reales, es decir, estudios que se han hecho para ver en la práctica cotidiana real, han demostrado contundentemente que el uso, insisto, de estos nuevos fármacos hacen que los pacientes alcancen más frecuentemente las metas. Fíjense, en este caso, pacientes con hipercolesterolemia familiar en prevención entre comillas primaria, es decir, que no tenían antecedentes familiares. Fíjense la cantidad o la proporción de sujetos que alcanzaban las metas, en este caso menos de 100 de LDL, sin tratamiento, con estatinas y con ezetimibe y con la triple terapia de estatinas y ezetimibe inhibidores, donde casi el 90% de los pacientes, insisto, lograba alcanzar el objetivo terapéutico. La otra pata de esto es, bueno, la seguridad. Sabemos que son eficaces desde el punto de vista lipídico. Bueno, ¿son seguros? Bueno, al menos en los tiempos evaluados en los ensayos clínicos, parecen ser seguros. Fíjense en este gráfico que trato de representar, tanto en el Fourier como en el Odyssey, los principales efectos adversos que se le atribuían a las estatinas o a los fármacos hipolipemiantes en general. Nuevos casos de diabetes, problemas neurocognitivos, alteraciones hepáticas, cataratas o stroke hemorrágico mostraron la misma incidencia con comparación al placebo, y lo único que hubo diferencia fueron reacciones locales en el sitio de punción del fármaco. Por ejemplo, su análisis del Odyssey, que evaluó, fíjense, el grupito de pacientes que había alcanzado niveles muy bajitos de LDL, inclusive un grupito de menos de 25 y menos de 15, cuando uno nuevamente ve los trastornos neurocognitivos, musculares, hepatopatía o diabetes, no hubo diferencias tampoco en forma significativa al comparar estos grupos de pacientes con LDL extremadamente bajo. Una republicación reciente en JACC del año pasado, del estudio Fourier, hizo hincapié en el trastorno neurocognitivo y nuevamente en los pacientes que habían bajado menos de 20 miligramos por decilitro de LDL en comparación a los sujetos que habían quedado con más de 100, no mostraron, por lo menos insisto en el seguimiento de estos ensayos, una mayor incidencia de trastornos cognitivos cuantificados con herramientas o scores diseñadas para este fin.
Así que como reflexiones finales, yo les diría que la utilización de los inhibidores de PCSK9 reducen aproximadamente un 60% del colesterol LDL. No deben considerarse de ninguna manera un sustituto de las estatinas, sino que son herramientas adicionales para nuestra práctica. Otros marcadores lipídicos asociados con mayor riesgo cardiovascular, como la ApoB y la LPA, también disminuyen significativamente con estas drogas. Y contemplando el seguimiento, insisto, de los estudios publicados, el uso de estos fármacos parece seguro. Así que bueno, muchas gracias, y ahora le voy a pedir a Daniel que nos cuente lo más importante, es si esta eficacia lipídica obviamente tiene un correlato con la reducción del riesgo cardiovascular. Gracias, Daniel. Gracias, Walter, gracias al Comité Científico por la invitación. Yo voy a tocar, ese es mi conflicto de interés, y voy a tocar 3 puntos, rápidamente el diseño del estudio Odyssey y algunos resultados relevantes, del estudio Fourier. Después voy a hablar del estudio Fourier vinculado a si los resultados avalan las recomendaciones de las guías, y finalmente si deberíamos indicar inhibidores de PCSK9 en pacientes con síndrome coronario agudo. Este es el diseño de estudio Fourier que ustedes seguramente conocen. Eran pacientes con enfermedad vascular estable, con antecedentes de infarto, stroke isquémico o enfermedad vascular periférica, que debían ser tratados primero y estabilizados con dosis moderadas o elevadas de estatinas de alta intensidad, y si a pesar de eso el nivel de colesterol LDL era mayor a 70, eran randomizados a evolocumab 140 miligramos cada 2 semanas o placebo. Debemos recordar que en el estudio Fourier no se definió una meta de colesterol LDL, a diferencia del estudio Odyssey. Y estos son los resultados finales del estudio. Pueden observar que el colesterol LDL de 92 bajó a 30, hubo una reducción de 56 miligramos por decilitro en forma absoluta y una reducción porcentual de 59%. En cuanto a los puntos finales, el punto final primario se redujo 15%, que era MACE, o sea, la combinación de infarto, stroke, revascularización y síndrome coronario agudo, y el punto final secundario se redujo a 20%. Ahora, algunos subestudios relevantes son los siguientes. Primero, que este resultado fue independiente de la dosis de estatina que recibía el paciente, y esto es fundamental desde el punto de vista clínico. Sean dosis moderadas o sean dosis máximas de estatinas, el resultado fue similar. La otra cosa que es muy lógica, cuanto mayor riesgo tenía el paciente, mayor fue el beneficio cardiovascular. En este caso, vemos cómo la reducción de riesgo fue más marcada en pacientes con enfermedad periférica asociada y con un NNT, o sea, con una costo-efectividad mucho mejor. Lo mismo ocurre si, por ejemplo, cuando se aplicó el score TIMI para prevención secundaria. Cuanto más factores de riesgo asociados, fue menor NNT y mejor el beneficio cardiovascular en términos absolutos. Otro subestudio que me pareció interesante es cuando estos fármacos, como comentó Walter, también bajan la lipoproteína pequeña a. Entonces, en pacientes donde se lograba la doble meta, o sea, reducción de menos de 50 miligramos de LPA más reducción de menos de 70 LDL, el beneficio fue mucho más marcado. El segundo punto es si los resultados del estudio Fourier avalan las recomendaciones de las guías. Las guías presentadas por el ACC y EASCA a fines del 2018 recomiendan inhibidores de PCSK9 en pacientes de muy alto riesgo que una vez medicados con estatina de alta intensidad y ezetimibe no logran la meta menor a 70 miligramos. Y vemos que el estudio Fourier avala esta indicación, tanto el resultado principal, recuerden que los pacientes tenían 93 de LDL, como el subestudio en pacientes mayores de 70, vemos que hay un beneficio similar y que avala la meta cuando es mayor a 70 miligramos. Ahora, las guías europeas son más exigentes. Estas son las guías presentadas en el último Congreso Europeo
hace pocos días atrás, donde vemos que la evaluación se hace en 2 etapas, y en la segunda etapa, si el paciente, además de ser un enfermo vascular, tiene factores de riesgo asociados, recomiendan una meta LDL menor a 55 miligramos por decilitro. Y como en las guías americanas, si el paciente es tratado con estatinas y ezetimibe y no logra esa meta, se debería indicar un inhibidor de PCSK9. Y si analizamos nuevamente los resultados del Fourier, vemos el mismo análisis. En los pacientes que tenían menos de 70 de LDL basal, que era un subgrupo más pequeño, pero había en el estudio también pacientes con menos de 70, a pesar que no era un criterio de inclusión, podemos observar que hay un beneficio significativo similar a los pacientes que tenían un nivel de LDL más elevado. Esto se vio tanto en el punto final primario como en el punto final secundario. Y más aún, si analizamos las recomendaciones de las guías europeas, vemos que hay un subgrupo de pacientes que tienen un segundo evento vascular con una diferencia de tiempo, un lapso menor a 2 años del primer evento, donde las guías europeas recomiendan un LDL menor a 40 miligramos. Entonces vamos a explorar si el estudio Fourier avala esta meta. Y es interesante un subestudio del Fourier, que también se presentó en el Congreso Europeo, lo podemos observar que los pacientes que lograron una meta menor a 40, en ellos no hay atenuación del beneficio cardiovascular. Más aún, fíjense que hasta pareciera haber una reducción de riesgo relativo mayor en los pacientes que tenían menos de 40 de LDL. Otro punto, del punto de vista clínico muy importante, es la variabilidad de respuesta a las estatinas. Este es un análisis del estudio Eurospire, que en realidad es un estudio de mundo real, donde vemos que pacientes tratados con 40 de atorvastatina o 20 de rosuvastatina tienen una variabilidad extrema a la respuesta hipolipemiante. Ahora, fíjense qué interesante este concepto. ¿Quiénes son los pacientes que menos respondían? Son los pacientes que tenían un LDL basal más bajo, que es este grupo de pacientes. O sea, el paciente de alto riesgo que tiene un LDL basal bajo es el que menos responde a las estatinas. ¿Qué pasó y qué nos enseñó de este tema el estudio Fourier? Primero, fundamental, la respuesta al evolocumab es mucho más homogénea y hay menos variabilidad. Ustedes fíjense que prácticamente el 95% de los pacientes logra la meta del 50% ante el primer año de tratamiento con evolocumab. Y el segundo punto, que me parece importantísimo, es que los pacientes que mejor responden, casualmente, son los pacientes que tienen un LDL más bajo en forma basal. Es llamativo, pero y esto explica por qué cuando acoplamos y adicionamos evolocumab a la estatina, tenemos un efecto con una buena predicción en cuanto a la reducción hipolipemiante. Y yo voy a mostrar 3 diapositivas nada más muy rápido de un paciente del hospital, casualmente lo atendí a través de teleconsulta, pues de Chaco, es un médico cardiólogo, que podemos ver, él tuvo en el año 2014 un síndrome coronario agudo, por lo cual se le efectuó una angioplastía. La respuesta a las estatinas fue buena, él tomaba automedicado 30 miligramos de rosuvastatina y ezetimibe, el LDL cayó a 72, pero el motivo de la consulta es que tiene una LPA alta. Entonces discutimos, charlamos en la teleconsulta y tomamos una decisión y él realmente estuvo de acuerdo en empezar a utilizar evolocumab. Así que empezamos el tratamiento con 140 miligramos cada 2 semanas y la respuesta fue espectacular. Fíjense que el LDL bajó a 29, que eso implica una reducción adicional de 60% y de 82% desde el comienzo del tratamiento, pero también cayó el colesterol no HDL, el ApoB y un 21% en reducción de LPA. Y si ponemos los datos del paciente en este modelo que mostré previamente de regresión, vemos que se acopla perfectamente. Ahí vemos la reducción de colesterol y la reducción potencial de riesgo, que se estima que es una reducción de riesgo 22% mayor. Para terminar, la pregunta es si deberíamos indicar
inhibidor de PCSK9 en pacientes con síndrome coronario agudo. Y esto simplemente es una hipótesis, es un interrogante, pero voy a mostrar alguna data que nos puede ser útil para responder esta pregunta. Recordemos, en el estudio PRUVIT de hace muchos años atrás, que comparó Atorva 80 versus Prava 40 en pacientes con síndrome coronario agudo, que el riesgo residual es muy elevado, fue de 11% por año. Por lo tanto, queda mucho por hacer en este tipo de pacientes y en cuanto a riesgo residual. El subestudio de infarto de miocardio del estudio Fourier nos mostró que la costo-efectividad y el NNT eran mucho más bajos y la costo-efectividad mejor en pacientes que habían tenido un infarto agudo de miocardio reciente menor a 2 años. En base a esto se diseñó el estudio VOCAPS, que simplemente fue un estudio de eficacia y seguridad en pacientes con síndrome coronario agudo, a los cuales se compararon 2 grupos. En uno, estatinas de alta intensidad, y en el segundo grupo, la combinación de estatinas de alta intensidad con evolocumab. Y vemos que en cuanto a eficacia y hipolipemiante, el resultado fue muy significativo. Fíjense la diferencia de pacientes que llegaban a la meta con solamente estatinas de alta intensidad, y el 95% de los pacientes logró la meta con la combinación de estatinas y evolocumab. Y estos son datos importantes del estudio, y esto me llamó la atención, que ya a los 7 días había una diferencia significativa en cuanto a los niveles de LDL. Por lo tanto, no debemos esperar mucho tiempo. Si uno realmente quiere evaluar la eficacia, la podemos hacer muy rápido. Quizá en las primeras dosis, yo lo estoy haciendo antes de la segunda dosis. Y el otro tema es la cantidad. El 85% de los pacientes logró la meta de menos de 55. O sea, no hay ninguna duda que la eficacia, como mostró Walter, es muy importante. ¿Qué grupo de pacientes se benefició más? Este es otro concepto clínico importante, son los pacientes que venían premedicados con estatinas. O sea, el paciente que con estatinas, a pesar de estatinas, hace un síndrome coronario agudo, debemos ser muy agresivos, y son donde, en cuanto a diferencia del LDL, más aporta inhibidor de PCSK9. Eso no quiere decir que también haya una diferencia significativa en pacientes que no tenían estatinas previas. Y finalmente, para terminar, este es un estudio que me pareció con un diseño espectacular, que fue presentado en el Congreso Europeo de Cardiología, el estudio Huygens. Este estudio tiene un diseño. Es un estudio hecho a través de tomografía de coherencia óptica, o sea, cuando el paciente sufría el síndrome coronario agudo, se le buscaba si además de la placa culpable tenía alguna placa vulnerable. Y eso se medía de 2 maneras, la vulnerabilidad. Uno midiendo el espesor de la capa fibrosa y la segunda midiendo el contenido lipídico a través de lo que se llama el arco lipídico. Entonces los pacientes fueron randomizados a todos estatinas de alta intensidad, un grupo con placebo, igual que el Fourier, y el otro grupo con evolocumab. Y esto es el análisis de imagen. Ustedes pueden ver arriba la medición de la placa fibrosa, que eso se medía en micrones, y cuando era menor a 120 micrones se consideraba vulnerable, y abajo el arco lipídico, que cuando era mayor a 90% se conocía que la placa era vulnerable por un elevado contenido lipídico. Y estos son los resultados. A la izquierda vemos la respuesta hipolipemiante del grupo placebo, y a la derecha, como se vio en el Fourier, el marcado efecto hipolipemiante con menos de 30 LDL en el grupo de evolocumab. Acá vemos el punto final primario, que es cómo se engrosó la capa fibrosa en el seguimiento de solamente 12 meses en el grupo de evolocumab. Y también el punto secundario es la reducción en el contenido lipídico de la placa vulnerable. Y acá vemos la relación entre modificación lipídica y espesor de la placa, donde vemos una relación inversa, o sea, a menor contenido lipídico, menor nivel de LDL, mayor espesor de la placa fibrosa y mayor estabilidad en la placa. Como conclusiones, la eficacia hipolipemiante y el beneficio clínico de inhibidor de PCSK9 son independientes del LDL basal. La adecuada evaluación del riesgo cardiovascular es fundamental para optimizar la costo-efectividad del tratamiento.
Los resultados del estudio Fourier avalan la meta de colesterol LDL menor a 70, menor a 55 y menor a 40 que recomiendan las guías en pacientes medicados con la máxima dosis de estatina tolerada asociada al ezetimibe. El estudio Hughes demostró que la reducción precoz e intensiva del LDL con evolocumab cambia las características fenotípicas de la placa, volviéndola más estable en pacientes con síndrome coronario agudo. Y estos resultados sugieren fuertemente que los pacientes que, a pesar de estar medicados con estatinas, sufren un evento cardiovascular, muy probablemente se beneficien con la indicación temprana de inhibidor de PCSK9. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniel, muy interesante todo. Y para finalizar la tercera exposición, entonces le vamos a pedir a Arturo que nos haga un poco reflexionar, como suele hacernos siempre, y que integre un poco todos los conceptos. Arturo. Bueno, muchas gracias, Walter. Bueno, yo quería comentar repasar con ustedes un poquito las guías que ya comentó el doctor Siniaski y también creo que algo de refilón el doctor Masson, que presentaron en el Congreso Europeo de Cardiología. Están guiadas básicamente por la Sociedad Europea de Cardiología, pero hay muchas otras sociedades que participan en ellos, entre ellas la Sociedad de Prevención de Europa y otras muchas más sociedades. Así que me pareció que valía la pena discutir un poquito estas cuestiones. La pregunta que uno se hace de entrada es, ¿qué buscamos en una guía nosotros inicialmente? Yo diría que podemos básicamente buscar diferentes cosas. Una es la base conceptual general que se aplica en una guía, la estrategia general que vamos a aplicar a partir de en una práctica en un paciente individual, y muchas veces simplemente en situaciones individuales muy particulares, para ir a ver exactamente cuál es la posición frente a esta situación, ¿verdad? La primera pregunta que uno se hace en estos casos es: ¿el riesgo cardiovascular calculado a través de una ecuación aplica a diferentes países? Y la pregunta que le sigue es: ¿el riesgo cardiovascular calculado en la ecuación se incrementa con la edad? Estas serían dos primeras preguntas interesantes para responder, ¿verdad? Bueno, es varias ecuaciones de riesgo que muestran los autores de esta guía. Fíjense que primero hay dos tablas, uno que es para los pacientes de más de 70 años y otra que es para los pacientes de entre 40 y 70 años. Las variables que se discuten acá son básicamente las mismas: cuál es la presión arterial, cuál es si el paciente fuma, si no fuma, si es hombre o es mujer, y cuál es el valor del el colesterol no HDL. Estas son las variables que se incorporan allí. Pero lo interesante es que ellos definieron 4 niveles de riesgo en los países en Europa y aledaños a Europa: bajo riesgo, riesgo moderado, alto y muy alto riesgo. Y en cada uno de ellos es donde ellos aplican esta tabla. O dicho de otra forma, cada país o grupo de países es como que tuviera un pretest de riesgo, y sobre ese pretest de riesgo es el que se aplica las ecuaciones que permiten definir el nivel de riesgo. Entonces, primera conclusión: es evidente que las ecuaciones se aplican para una determinada categoría o grupo geográfico de pacientes, pero no son generales ni se pueden aplicar masivamente en distintos lugares, ¿verdad? Muy bien. Y aquí está la forma con la cual ellos estiman el riesgo. Es relativamente sencillo. Como ya decía, hay 2 tablas, una para los pacientes añosos de más de 70 años, otra para los pacientes entre 40 y 70 años, y las variables clásicas, pero hay una tabla de estas para cada uno de los grupos de pacientes de riesgo. Fíjense 2 cosas. Primero, que el riesgo se incrementa con la edad, pero que además de eso, cada grupo etario tiene su propia tabla de riesgo, de manera que el riesgo entra por 2 lados: en la ecuación en sí mismo y en la tabla de riesgo en la cual se va a calcular el riesgo definitivo. Ahora bien, el riesgo cardiovascular calculado a través de la ecuación permite categorizar en grados leve, moderado, alto y muy alto.
Fíjense que aquí viene una segunda consideración. A uno cuando entra en esta tabla, uno dice la tabla, pero puede ser cualquier aplicación en un celular, y fíjense lo siguiente, las categorías de riesgo para un determinado valor difieren según la edad. Si lo ponemos, por ejemplo, aquí, un paciente que tiene un riesgo de 7,5% de tener un evento mortal o no mortal a lo largo de 10 años, será categorizado como de riesgo muy alto si el paciente tiene 40 años. Si tiene entre 40 y 70 u 80 años será de alto riesgo, pero si el paciente tiene una edad todavía mayor, el enfermo será considerado como de bajo riesgo. O dicho de otra forma, lo que yo calculo lo ubico en una categoría de riesgo en relación a la edad, y esto es muy interesante. Aquí lo tienen, como lo presentan ellos, enfermos de menos de 50 años van a tener, va a ser riesgo leve a moderado, menos de 2,5, va a ser riesgo alto entre 2,5 y 7,5 y muy alto si es más de 7,5. Pero fíjense que los de 70 años se encuentran en otro escalón y para tener muy alto riesgo tienen que prácticamente tener el doble que un paciente joven. Y también en la categoría leve-moderado se duplica el nivel de riesgo para que, se duplica para que poder ubicarlo en la categoría de alto riesgo cuando el enfermo es añoso. De modo que en estas ecuaciones hay dos aspectos que son interesantes. El primero es que la ecuación en sí mismo ya permite categorizar, incorpora la edad como variable a considerar. En segundo lugar, que hay dos tablas que son distintas para las poblaciones de más de 70 y menos de 70. Y la tercera, que una vez que yo tengo un número, lo voy a ubicar en una categoría de riesgo según la edad del paciente. Y como decía, eso puede determinar que un mismo valor sea de bajo riesgo en un grupo etario muy joven y fuera de alto riesgo en un enfermo de muy joven y de bajo riesgo en un enfermo añoso. De modo que la primera conclusión es que igual riesgo calculado tiene diferentes nombres según la edad, y esto es interesante para considerar dentro del enfoque que usan los autores para esta guía. Podríamos decir entonces que la primera conclusión es que hay un ajuste de la categoría de riesgo, ¿verdad?, en distintos niveles en el proceso de evaluación, siempre hablando de riesgo en la evaluación primaria. Las categorías de riesgo definen per se la intensidad del tratamiento. Una vez que uno tiene una determinada categoría, ¿esto determina en sí mismo? La respuesta a esto es que no. En primer lugar, fíjense ustedes que si uno se incorpora en esto y analiza cuáles son los valores que darían cada uno de estos puntos en rojo, es en qué categoría está, independientemente del cálculo que nos dio la ecuación. Casi todos los hombres de más de 60 años no fumadores, en todo el rango de presión arterial y colesterol no LDL, quedan categorizados como de muy alto riesgo. Es decir, que la guía es bastante sensible en cuanto a ubicar a los enfermos de alto riesgo. Y eso podría determinar que, bueno, tengamos que definir una estrategia en enfermos de más o de menos de 70 años. Como veremos, en los enfermos de menos de 70 años luego, esto significa bajar el colesterol dramáticamente, como ya lo señalaron el doctor Mazón y el doctor Siñaski, pero en los de más de 70 años, ¿qué haríamos? De modo que, entonces, los autores analizan un segundo nivel, dicen, ¿cuál es la decisión y la intensidad del tratamiento a partir de una determinada categoría de riesgo? Dicen, bueno, una vez que uno tiene el riesgo calculado, ajustado en distintos niveles por la edad, como ya señalamos, y por otros criterios, interesa tener una idea aproximada de cuál es el riesgo residual, cuál es la expectativa de vida que tiene un paciente y el beneficio que obtengo yo con el tratamiento, las comorbilidades y las preferencias del paciente. Es decir, que hay una nueva categoría, una nueva evaluación en el momento de tomar una decisión. Lo que es interesante aquí es lo que dice allí en segundo término, cuál es la expectativa de vida y el beneficio que yo obtengo del tratamiento de esto. Y entonces aparece una segunda ecuación que es inédita porque no se había dado hasta ahora. Esta ecuación nuevamente está en una aplicación y es interesante cómo la evalúan los autores. Ellos dicen, bueno, lo que hemos incorporado en esta ecuación es el riesgo que tiene un paciente con las variables que ya habíamos señalado y a las cuales se le aplica el beneficio clínico resultante de los diferentes ensayos clínicos que han demostrado la utilidad del tratamiento.
Es decir, que esta tabla que ustedes ven ahí con una serie de numeritos no dice cuál es el riesgo del paciente, dice cuál es el promedio de edad que tendrá de años en el cual un paciente permanecerá libre de enfermedad, de algún evento vascular, mortal o no mortal, cada vez que desciendo el valor del LDL 40 miligramos. Es decir, que lo que me está dando aquí es cuál es el beneficio real que obtengo con el tratamiento aplicado a un paciente que reúne ciertas categorías de riesgo. Y nuevamente aparecen diferentes valores. No se ve muy bien aquí porque está un poco chico el gráfico, pero fíjense que ustedes nuevamente pueden categorizar el beneficio y con las mismas variables clínicas, con la misma estimación de riesgo y con la misma intervención, ustedes pueden obtener distintos beneficios nuevamente cuando esto se aplica a un paciente joven en relación a cuando se aplica a un paciente de mayor edad. De modo que la conclusión 2 es estimar el efecto del tratamiento sobre un riesgo individual a través del número de eventos evitados cada vez que yo me decido por una intervención. Esto sería un segundo nivel de ajuste, un ajuste individual. Vuelvo a repetir que esa tabla que he mostrado lo que me está diciendo es, si yo en el individuo que reúne estas características desciendo 40 miligramos los valores de LDL, ¿cuántos eventos voy a evitar por años de tratamiento? Y nuevamente el efecto va a ser mayor en pacientes jóvenes en relación al paciente añoso. De modo que tenemos un ajuste de la población a la ecuación, un segundo nivel de ajuste de la edad a la categoría de riesgo, ya que habíamos dicho que para un determinado valor hay distintas categorías, y por último del beneficio clínico a la decisión de tratar. ¿Cuáles son otros aspectos en prevención primaria interesantes en la estimación del riesgo? En primer lugar, la tomografía computada, el calcio, el score de calcio. Los autores de esta guía no lo ubican en el mismo nivel jerárquico que lo hacen las guías americanas, probablemente porque no quieren enviar un mensaje que se pueda hacer solamente una buena medicina a través de eso, y ellos creen que la ecuación, con todos los ajustes que hemos hecho, son realmente capaces de estimar el riesgo. Pero evidentemente después ellos señalan que cuando hay algunas dudas, si uno dispone del método, más allá de la costo-efectividad del mismo, es perfectamente utilizable. En segundo lugar, dicen que los triglicéridos no tienen en principio un valor ni por lejos de lo que tiene el LDL, y que solo había que administrar una estrategia para descender los triglicéridos cuando el paciente ha sido intensamente tratado con drogas que disminuyen el LDL y todavía tiene un alto nivel de riesgo y además tiene 200 miligramos o por encima de ese valor en cuanto a los triglicéridos. Los triglicéridos quedan de esta forma bastante postergados. En segundo lugar, la apolipoproteína B, dicen que la información que confiere este valor, así como estas partículas lipídicas, no permiten mejorar todavía más la estimación del riesgo que las variables que consideramos anteriormente. Por último, los biomarcadores no mejoran la predicción de riesgo, y entre ellos se encuentra la proteína C reactiva, que tiene valor muy limitado valor. Por último, señala otro aspecto que es interesante, que en hombres de menos de 40 y mujeres de menos de 50 no tendría sentido hacer una evaluación sistemática del nivel de riesgo, por lo tanto no deberían ser colocados en esta condición, salvo situaciones muy particulares como puede ser antecedentes familiares muy fuertes o hipercolesterolemia familiar y demás. De modo que hemos analizado la base conceptual, la estrategia general a aplicar en la práctica y la consulta que sería para un caso individual. La pregunta que podríamos señalar ahora es, bueno, ¿cómo trasladamos esto a la práctica? Como ya señaló el doctor Siñaski, hay 3 niveles o escalones de tratamiento. Menos de 100, que lleva juntamente con eso descender la presión arterial a menos de 140, menos de 70 de LDL o disminución del 50% de ese valor, y que además debería llevar asociado una disminución de la presión arterial a menos de 130, y por supuesto cuando el valor final del colesterol debería ser menos de 55. De modo que tenemos 3 niveles de LDL, menos de 100, menos de 70 y menos de 100, y una caída del 50% de los valores, y menos de 55 con valores de colesterol y los correspondientes valores de presión arterial, que están en alguna medida atados, todos ellos, como ustedes imaginan, al nivel de riesgo. Muy bien, esto ya se señaló. Hay para cada una de estas 3 opciones de tratamiento, las estatinas pueden ser aplicadas, administrarse con una intensidad moderada,
esto significa un 30% de disminución del valor del LDL, alta, 50% probablemente de descenso de los valores de los valores de LDL. En general, esto requiere muchas veces la administración de ezetimibe, o finalmente cuando uno quiere un valor muy bajo de los valores de LDL, menos de 55, las estatinas en alta intensidad requieren ser asociadas con ezetimibe y con un inhibidor PCSK9. Bueno, esto ya se señaló, y son acá cuáles son los valores que uno consigue. Menos de estatinas de intensidad moderada disminuyen 30% los valores basales, los de alta intensidad, las estatinas de alta intensidad 50, agregado de ezetimibe 65, y fíjense ustedes que con un inhibidor PCSK9 asociado a las estatinas el descenso es dramático, del 75%. Esto acaba de ser también publicado por las guías. ¿Cómo llegamos a la práctica? Bueno, como dijimos, tenemos 3 niveles de objetivos de tratamiento, y pongamos en la columna de la izquierda las condiciones de riesgo. En prevención secundaria o diabetes con compromiso del daño blanco, es decir, con compromiso del daño microvascular, o que el enfermo dentro de ese corresponda a un subgrupo de enfermedad vascular progresiva, o que sea un PAN vascular. Esos serían un nivel general para la prevención secundaria y un subgrupo de alto riesgo. En prevención primaria tenemos, un paciente que tenga riesgo moderado, que son la mayoría, y un pequeño grupo de pacientes con un riesgo un poco mayor, o con diabetes sin daño de órgano blanco, y los pacientes de más de 70 años. Bueno, si el paciente tiene prevención secundaria o es un diabético con compromiso tisular, el descenso debería ser a menos de 70 y eventualmente, cuando se consideran otra serie de cuestiones individuales, como había señalado, a menos de 55. Si el paciente pertenece dentro de la prevención secundaria a un subgrupo de alto riesgo, porque es una enfermedad vascular progresiva, porque es un PAN vascular, porque es un vascular y un diabético ya con enfermedad vascular, el descenso debería ser más dramático, a menos de 55. De modo que ustedes tienen ahí 2 escalones, o menos de 70 o menos de 55, según las condiciones de riesgo. En prevención primaria, si el enfermo está en prevención primaria, si el paciente tiene un riesgo moderado, debería descender menos de 100, es la gran mayoría de los pacientes, pero si el paciente está con mayor nivel de riesgo, o por el contrario es un diabético sin lesión de órgano blanco, uno podría optar por un tratamiento un poco más intensivo, como está señalando ahí la línea de puntos. Dentro de este grupo en prevención primaria se incluyen los pacientes con hipercolesterolemia familiar y valores de LDL que están por encima de 190, que son enfermos en los cuales uno debe ser más intensivo el tratamiento, o los antecedentes familiares, a los cuales, a pesar de todo, la guía no le da mucha significación. De manera que esto, que parece muy medio complicado, yo lo traté de resumir, porque es el resumen de todo esto. Que comentábamos con el doctor Mazón, que multiplicidad y multiplicidad y multiplicidad de algoritmos que muchas veces son muy difíciles de llevar a la práctica. Como ustedes ven, quedó algo en el tintero, es si debemos tratar los pacientes de más de 70 años, y ese es un tema bueno para discutir con el doctor Siñaki, con el doctor Mazón, porque las guías ponen tantos condicionamientos para este subgrupo de pacientes que en principio diría yo que en prevención primaria no deberían ser tratados. Muchas gracias. Gracias, Arturo. Tenemos unos minutos para contestar las preguntas y debatir algunas ideas. Muy interesante todas las presentaciones. Se habló mucho de riesgo, y claramente el riesgo está como un elemento crucial para la toma de decisiones, y en este caso, por ejemplo, la toma de dar un remedio o un fármaco que es costoso, que es muy eficaz para bajar los lípidos, pero que tenemos que tratar de utilizarlo en el nicho, en la población que más se beneficia. Entonces, yo les pregunto a Arturo, habló mucho en prevención primaria, pero ¿vos crees, Arturo, que en prevención secundaria, yo te he escuchado en muchas presentaciones también diferenciar por ahí el paciente que había tenido un síndrome isquémico agudo reciente del crónico, por llamarlo así? ¿También hay una forma de estratificar el riesgo y hay un subgrupo de pacientes que se podría beneficiar más de estos fármacos con respecto a los otros, o es solo algo exclusivo de la prevención primaria? No, yo creo que no todos los... Primero diría que los enfermos en prevención secundaria
por definición, en principio y como punto de partida, tienen 3 a más veces más riesgo que en prevención primaria. Un paciente en prevención secundaria está triplicando o cuadruplicando como grupo el riesgo de un paciente en prevención primaria. Ahora bien, dentro de la prevención secundaria, bueno, puede haber un paciente que tiene un episodio coronario con lesión de un vaso que se resolvió, o tuvo un infarto, no tiene mayores compromisos, no tiene una gran cantidad de factores de riesgo asociados en él, y ese es un paciente con una categoría de riesgo secundario mayor, mucho mayor que el primario, pero dentro de todo el riesgo es favorable. Por el contrario, si tenemos un paciente que ha tenido múltiples eventos vasculares, que es un paciente que además de eso ha habido fenómenos repetitivos, o que es panvascular, o que es un vascular juntamente con diabetes, bueno, ese enfermo claramente está en otro nivel de riesgo. Y ese enfermo, yo creo que si al primero decimos, bueno, en principio mejor de 70, con valores de LDL, a este enfermo deberíamos decir, ineluctablemente deberíamos hacer el colesterol a menos de 55, y bueno, y es ahí donde evidentemente en estas situaciones la indicación de PCSK9 inhibidores encuentra mucha firmeza. Clarísimo. Y de hecho se está discutiendo ese punto en las nuevas guías, o el nuevo consenso, mejor dicho, de prevención de la Sociedad Argentina de Cardiología, que se va a presentar ahora en el Congreso. Y bueno, esas subpoblaciones que vos acabas de decir, no solamente la asociación de la enfermedad coronaria o enfermedad vascular con la diabetes, sino el panvascular, el que recurre con los eventos, bueno, el que tiene obviamente hipercolesterolemia familiar asociada, todo ese grupo es como que está en la cúspide del riesgo, y probablemente ahí tenemos que ser implacables con la meta a buscar y por lo tanto el tratamiento a utilizar. Dani, acá hay una pregunta del público que es interesantísima, digamos, porque no nos hemos puesto de acuerdo entre las diferentes guías, ¿no? Un poco el concepto, ya sabemos lo que es la meta del LDL, pero el tema del concepto del umbral de tratamiento, que algunas guías lo han puesto, después lo han sacado, por ejemplo la europea, y que las argentinas lo mantienen, y probablemente vos también estás en el grupo de redacción del capítulo de lípidos, y probablemente también se siga manteniendo. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Sí, son dos conceptos fundamentales diferentes. Uno, la meta es el nivel de, en este caso LDL, que intentamos lograr, que puede ser menos de 55, menos de 70, o como decía Arturo, puede ser menos de 100 en prevención primaria. Y el umbral es a partir de qué punto empezamos a medicar al paciente. Por ejemplo, en lo que tuvimos, próximamente se van a presentar las guías, como decía Walter, y bueno, y establecimos 2 umbrales diferentes dependiendo del riesgo en prevención secundaria, ¿no? Dependiendo si es un paciente de prevención secundaria de bajo riesgo, o moderado riesgo, porque bajo riesgo en prevención secundaria no hay, o de alto riesgo por los factores asociados. En ese caso, el umbral bajaría de 100 para empezar a medicar con inhibidor PCSK9 a 70 para lograr una meta de 55. Y en el otro paciente de menos riesgo, a partir de 100 para llegar a menos de 70. Y quería comentar que hay inclusive scores que se pueden inclusive bajar, sobre todo de la página de la aplicación de la Sociedad Europea de Cardiología, como el score SMART, que la verdad es muy útil, es un score de riesgo de prevención secundaria. Hay otro score de la Sociedad Europea de Cardiología, y además el que yo mostré, que es el score TIMI de prevención secundaria. O sea, con estos scores uno puede hacer un approach, una aproximación de cuál es el riesgo residual del paciente después del evento coronario. Perfecto. Yo te quería hacer una pregunta, quería hacer yo una pregunta. Durante mucho tiempo mi comentario referente con el cálculo, con las ecuaciones y el cálculo de riesgo, me parece que uno se maneja en la clínica y no anda calculando, ¿no? Sin embargo, ahora estoy cambiando un poquitito. Y me parece que, porque uno dice, uno se mueve en un ambiente muy particular, ¿verdad? Un ambiente en el cual, bueno, el ámbito en el cual nos movemos nosotros, ustedes en una parte de lípidos, o en un servicio como este, o otro. Pero cuando uno tiene que bajar una línea en forma masiva frente a una, si me permite el término, pandemia como es la enfermedad vascular, el hecho de disponer de una aplicación que le permita más o menos encuadrar el tratamiento, a mí me parece que sería una estrategia a definir. De modo que yo creo que estas cuestiones se van a ir progresivamente implementando y masificando. Todo el mundo tiene un teléfono, se incorporan 4 o 5 variables y le dice, mire,
Usted puede hacer lo que le parezca, pero en principio este sería el esquema de tratamiento. ¿Ustedes también están cambiando o dicen no, nosotros creemos que el juicio clínico es lo más importante y realmente no nos parece que yo sería creo, una cosa que se va a ir, que, bueno, sí, Walter, si querías comentar. No, creo que sobre todo pensando en este tipo de medicación que tiene un costo elevado, que es muy difícil lo que es la aprobación por el sistema, por el financiador, tenemos que ser muy precisos en el análisis costo-efectividad. Entonces yo creo que es mejor ser objetivo y no manejarse solamente por algo subjetivo, ¿no? Yo creo que es un buen puntapié inicial. El problema que tenemos, vos lo has comentado, uno lee la última guía europea y tiene que agarrar un GPS para ver qué algoritmo agarrar, porque son 4 algoritmos de acá, 8 de allá, 50, y encima ninguno de ellos está calibrado en nuestra región, porque obviamente están hechos en poblaciones propias, así que estamos tratando de trasladar una información o un algoritmo, por así decir, de un lugar que ni siquiera sabemos si aplica, si discrimina y si calibra bien en nuestra región. Así que es complicado. En ese sentido a mí me parece más sencillo por ahí la clasificación americana, y en donde te deja la puerta abierta de decir, bueno, si usted tiene dudas, a pesar de en el bajo riesgo y en el moderado, bueno, tiene todos estos otros elementos como para terminar de balancear digamos, la decisión para un lado o para el otro. Al menos en prevención primaria me parece que es lo que hacemos en la práctica clínica. O sea, tratamos de tener un puntapié inicial, pero después ajustamos digamos, con algún elemento adicional. Y a veces, perdón, puede ser... Quizás sí necesitas una tecnología, estar en un ambiente, como puede ser pedir un score de calcio coronario, pero a veces simplemente preguntar los antecedentes familiares te ayuda a tomar la decisión de medicar o no medicar, o intensificar un tratamiento o no. Es complicado el tema. Es complicado, sí. A mí me pareció que por eso, cuando terminan con las guías, hay tantos algoritmos que es muy difícil. ¿Por qué no tratan de hacer una cosa un poco más dirigida? Por eso yo acoplé el objetivo de LDL al objetivo de presión arterial, porque van muy juntos uno con el otro. Tiene una cosa muy interesante que es, mire, de ahora en más usted puede incorporar las variables de riesgo y puede, a través de estas aplicaciones, hay uno para esto y uno para presión y demás, y saber cuál es el efecto del tratamiento en su paciente puntual. Eso me pareció que es una cosa interesante. O sea, son dos tablas combinadas. Una que evalúa el riesgo y otro el beneficio del tratamiento. Y si uno mira eso, el mensaje final que hay, y termino con esto, es que en pacientes de 40 a 50 años, por año de tratamiento, el beneficio se puede llegar a duplicar. Ojo, no es que hay más beneficio porque vos tenés más tiempo de tratamiento, sino por cada año hay beneficio, porque el beneficio es acumulativo y se va... ¿Estás hablando de riesgo relativo o absoluto? Porque... Riesgo absoluto. Riesgo absoluto. La persona de más de 70 o más de 80 que tiene el riesgo es muy alto, por lo que agrega la edad. Pero no se sabe, pero parece que no funciona así. Parece que no funciona así. Hay un poco de debate sobre eso, ¿no? Bueno, yo digo, estoy comentando estas últimas guías, no parece funcionar así. Lo que está ahí, el mensaje que está diciendo, si usted trata a un paciente de 50 años, por año que lo esté tratando va a tener más beneficio, además del beneficio de haberlo tratado muchos años. Y yo creo que esto, la verdad que esto me convencieron en este sentido. Estoy convencido. Algo que no me cerró de estas guías es el tema, no sé cuál es tu opinión, pero para mí confunde un poco y puede hacer tender a que la gente vaya y se acomode en lo más fácil. Es esto de los dos pasos. El paso, bueno, de mínima esta meta y bueno, pero de máxima esta. Y eso puede generar una confusión, por lo menos en los pacientes de mucho riesgo, que la gente se conforme con... El segundo paso incluye discusión con el paciente o intercambio. Bueno, eso es general y va a ser inapelable. Fíjate lo que pasó con el paciente que yo presenté, que es el cardiólogo de Chaco. O sea, si uno analiza, el paciente tuvo en el 2014 el evento y es estable, con 72 de LDL. Lo único que tiene es LP alta. Y bueno, ahí tuvimos una charla y él me dijo, me sentiría más seguro con la LPA más baja y con un LDL más bajo de 72. Y bueno, y tuvimos la suerte que el sistema de salud le cubrió el fármaco. O sea, se dieron todas esas posibilidades. A propósito que vos lo nombraste, Dani, el concepto de que estos fármacos, los inhibidores del PCSK9, pueden bajar la LPA. ¿Vos considerás
esa eficacia lipídica en la toma de tu decisión de dar el fármaco o no? ¿O lo seguís utilizando en la estratificación del riesgo y te basás en el Yo riesgo? creo que tener la LPA alta es un factor asociado que implica mayor riesgo. Y después, bueno, como todos los fármacos, si la reducción es significativa. Hoy estamos hablando, en el estudio de randomización mendeliana, que para que haya impacto sobre LPA tiene que haber una reducción, no sé, de 70, 80, 100 miligramos por decilitro. Este paciente bajó un 21% nada más. En ese nivel tengo dudas si lo estoy beneficiando. No tengo dudas que estoy beneficiando con un LDL de 29. No sé si con ese 21% de LPA. Pero bueno, como todos los fármacos hay respuestas heterogéneas. Yo tengo pacientes que bajaron con unidad PCK9 la LPA 60 miligramos. Bueno, yo ahí creo que estoy impactando y hay estudios que lo demuestran, subestudios tanto del Odyssey como del Fourier, que si uno logra doble meta y más efecto, hay que probarlo. Yo creo que es un factor que por lo menos me condiciona a utilizar el fármaco. Una cosita, si a nosotros nos parece muy complicado tener 2 niveles de intensidad de tratamiento, todo lo que se comentó últimamente es mucho más complicado. Que la poliproteína, que el LPA, que algún otro marcador, Por eso me parece que hay que tratar de hacer un esfuerzo para dentro de todo, porque puede terminar siendo mucho más complicado analizar todas esas variables de riesgo que decirle a este paciente lo voy a bajar a 70 y a este lo voy a bajar a menos de 55. O sea que muchas veces, con respecto a lo de la edad, uno puede hacer 2 análisis. Primer análisis, el de 40 años es un paciente joven que va a andar muchos años bien. Y yo te diría, el de 70, si anduvo bien hasta los 70, probablemente tenga una enfermedad menos agresiva. Y no hay datos, no hay evidencias que sugieran esa historia. De manera que, y ellos mismos lo dicen, los enfermos de 70 años analizan tantos pasos alternativos en el medio que finalmente queda a criterio del paciente. En prevención primaria estoy hablando, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, tenemos un par de minutitos, hay otra pregunta y se los pregunto a los dos, que Arturo obviamente porque hace unidad coronaria. ¿Qué rol ven actual o el futuro de la utilización de estos fármacos? Vos lo hablaste un poquito en tu presentación, Daniel, de estos fármacos directamente en la unidad coronaria, que se vayan de la unidad coronaria con esta indicación además de las estatinas. Vos estás diciendo si los enfermos se tienen que ir de alta con un inhibidor PCSK9. Algún grupo de pacientes, bueno, que se vaya directamente a la unidad coronaria. En este momento nosotros estamos dando de alta a los enfermos con estatinas de alta intensidad. Un porcentaje muy alto de los enfermos terminan con valores de menos de 100 de colesterol. Probablemente 60 o 70% de los enfermos tratados con esto terminan con estos valores. Y eso ya es un marco. Ahora, si hay un subgrupo de enfermos con síndrome coronario agudo que ameritaría todavía ser tratados en forma todavía más intensiva para llevarlos a menos de 55, me parece que sí, que se encuadra dentro de lo anterior. Si un enfermo es un panvascular, si ha tenido varios eventos, si está revascularizado, si ya viene con toda esa historia, si ya venía con el tratamiento intensivo y ha tenido un nuevo evento, es evidente que hay que tratarlo un poco más. Un ejemplo para mí que lo comentamos contigo, Walter, y creo que con Daniel también, una mujer que tenía 42 años, bueno, la estudiamos, tenía lesiones de 3 vasos, tenía antecedentes familiares por parte de su papá. Bueno, y la hija también tenía una dislipidemia. A mí me parece que esa enferma es inapelable y hacer todo lo imposible. Esa enferma tiene que recibir un inhibidor PCSK9, porque si a los 40 años tiene lo que tiene, su expectativa de vida libre. De modo que me parece que hay pacientes con síndrome coronario agudo que sí, la respuesta es positiva, Walter, deberíamos darle tratamiento. Sí, yo coincido, yo tomaría 2 parámetros. Primero, el riesgo del paciente, sobre todo si fue un segundo evento, o si tiene patología asociada, por ejemplo, enfermedad panvascular. Y el segundo es, como decía también Arturo, si ya está medicado, que es lo que yo mostré. Un paciente que está medicado con una dosis, más aún si está con el ezetimibe y hace un evento coronario, evidentemente algo más tenemos que hacer, porque el tratamiento fracasó. Así es. Entonces yo creo que ahí no habría ninguna discusión y creo que en poco tiempo ese paciente va a salir medicado con nivel de PCK9 de la unidad coronaria. Bueno, muchísimas gracias. Agradecemos otra vez a todos los colegas que están conectados. Les agradezco a Arturo y a Daniel por el panel y por la participación en el taller. Nuevamente agradecido al laboratorio Amgen por el auspicio de este taller y bueno, los esperamos en la próxima. Acuérdense que tienen 2 talleres más en la actividad del día de hoy, así que los invitamos a seguir conectados con el resto del programa. Muchísimas gracias.
Gracias.